A continuación, Salud Dental. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Salud Dental. Bienvenidos. Bienvenidos a un programa más de Salud Dental. El tema que abordaremos del día de hoy es acerca de las lesiones cancerosas en pacientes adultos. Tenemos la presencia hoy de la señorita Michelle Duet. ¿Cómo está, Michelle? Bien, bien, todo bien. Vamos a empezar entonces hablando de lo que es el cáncer. El cáncer es más conocido como una proliferación anormal del número de células. Muchas de estas células comienzan a replicarse sin control, además también incluye alteraciones de forma y de las funciones, y forman lo que llamamos los tumores. Como vemos en la diapositiva que vamos a presentar, los tumores consisten en proliferación sin control y forman posteriormente un tumor. El cáncer de la cavidad oral y de la orofaringe es uno de los cánceres más comunes que afecta a la región de la cabeza y cuello. Vamos a hablar ahorita acerca de algunos tipos de cánceres que se presentan en la cavidad oral, ¿sí? Vamos a empezar ahorita hablando de lo que son las lesiones precancerosas, que ya abordamos en un tema también anterior. ¿Puedes contarnos, Michelle, un poco más acerca de las lesiones precancerosas? Claro, las lesiones precancerosas son las que se presentan en principio como una leucoplasia, una eritroplasia o una eritroleucoplasia. La leucoplasia se presenta como un área blanca o gris, mientras que la eritroplasia es un área roja, plana, y cuando sangra, cuando se lo raspa levemente. La eritroleucoplasia es una mancha con áreas rojas y blancas. También tenemos lo que son ya el cáncer de orofaringe y cavidad oral. El más común es el carcinoma de células escamosas. Este es el cáncer, el 90% el cáncer que más se presenta, y el carcinoma verrugoso, que se presenta aproximadamente en un 5%. Este es un cáncer de desarrollo lento, mientras que el carcinoma de células escamosas es un cáncer de desarrollo rápido, se prolifera rápido y ya. Claro, como comentábamos antes, las lesiones precancerosas son lesiones que se presentan comúnmente en la región bucal y que no todas desarrollan cáncer, pero sí hay que tener presente de que algunas de estas lesiones pueden derivar en algún tipo de cáncer, como el que ya explicaba aquí Michelle. Tenemos el carcinoma de células escamosas, que afecta mayormente a los hombres, también es cabe recalcar, y entre los 45 y los 60 años de edad se presenta este tipo de cáncer. Otra característica es que este cáncer en sus estadios iniciales solo afecta capas superficiales del epitelio. A medida que va avanzando, va ocupando zonas más profundas de los tejidos y también puede diseminarse, es decir, producir una metástasis. Esto es bien importante porque esto es lo que difiere el cáncer de un tumor benigno, es la capacidad que tienen estos tumores de producir metástasis, es decir, de migrar sus células a otro tejido y producir también tumoraciones. Tenemos también otros cánceres de la región oral, como el carcinoma de las glándulas salivales menores. Como sabemos, nosotros tenemos en toda la región de la boca y también del orofaringe glándulas salivales. Muchas de estas pueden afectarse por distintos tipos de cánceres, tipo el adenocarcinoma, tenemos el carcinoma mucoepidermoide, tenemos el adenocarcinoma polimorfo de perfil bajo, tenemos también un tipo más que, bueno, ahorita no entramos a la explicación de ese, y finalmente también uno de los más comunes es los linfomas. La cavidad oral también presenta zonas donde tenemos tejido linfático, especialmente debajo de la lengua y a nivel de las amígdalas. Este tejido linfático también puede sufrir transformación maligna y se producen los conocidos linfomas. Tenemos algunos tipos de linfomas que ya explicamos de alguna ocasión, linfomas Hodgkin, no Hodgkin, pero hay que tener en cuenta que este tejido linfático puede también desarrollar tumoraciones cancerígenas. Vamos a ver en la siguiente diapositiva
¿Cuáles son las fases de crecimiento tumoral? Por favor, explícanos un poquito más de estas fases de crecimiento. Las fases del crecimiento se refiere a el desarrollo del tumor. Nos explica que se presenta como una alteración maligna de una célula. Después se refiere a lo que es el crecimiento, la proliferación de estas células, y lo que es una invasión local es de lo que se refiere el área afectada, y después metástasis. Hablamos de que de esta área afectada las células con esta alteración maligna se reproducen y avanzan a otros tejidos del organismo. Claro, aquí vamos a ver en la siguiente diapositiva un esquema de lo que acabo de explicar aquí Michelle. Como se puede observar en la imagen de la izquierda, tenemos un cúmulo de células tumorales, es decir, células que comienzan a replicarse sin control. En el esquema de la mitad ya podemos observar cómo estas células multiplicadas comienzan a aumentar de volumen, y por ende también aumenta de volumen el tejido circundante, y a la vez también va proliferando y va profundizándose hacia zonas más internas del organismo. Como vemos, ya atravesó el epitelio, ya atravesó el tejido conectivo y comienza invadiendo los tejidos. Y en la imagen de la derecha, del extremo derecho, podemos observar cómo el tumor ya está bastante voluminoso y ha invadido zonas más profundas, incluido se puede regar a través del torrente sanguíneo o también a través del sistema de vasos y tejido linfático. Como podemos observar, las células ya están ingresando a estos tejidos y viajan hacia otras zonas del cuerpo, produciendo también metástasis en otros órganos lejanos de la zona original del tumor. Vamos a ver también en la siguiente diapositiva, si bien el cáncer oral no tiene una causa específica, puede haber factores de riesgo que aumentan el riesgo de producir cáncer en pacientes. Tenemos aquí el ejemplo de pacientes fumadores. Cuéntanos un poco más acerca del tabaco y su relación con el cáncer. Bueno, el tabaco tiene una relación muy estrecha con lo que se refiere al cáncer oral. El cáncer oral se presenta en un 85% de hecho por el consumo del cigarrillo, y también productos derivados de esto, como es el uso de la pipa, el cigarrillo, cigarro, tabaco masticable. En lo que se refiere a la pipa, el cáncer se presenta en lo que son los labios, ya que ahí se asienta también en lo que se refiere al cigarrillo masticable, se relaciona con el cáncer cuando se presenta la lesión en mejillas, en encías. También está muy relacionado con el consumo de alcohol excesivo, debido a los hidrocarburos, al alcohol, a todos los componentes que contienen las bebidas alcohólicas. Son tóxicas, tienen elementos carcinógenos, entonces está muy estrecho. También hay otros factores que están en la siguiente diapositiva que les vamos a presentar. Hay otros factores también, como una exposición prolongada al sol por los rayos UV, la piel demasiado blanca. Está también muy estrecho. Investigaciones recientes dicen que está muy relacionado también con el virus del papiloma humano. Como les había comentado antes Alejandro, también es muy común que se presente en el sexo masculino. Y también uno de los factores principales es la irritación por una prótesis mal adaptada, y esto se intensifica cuando hay un consumo excesivo de alcohol y también la persona es fumadora. Exactamente, como explicaba aquí Michelle, puede ser un solo factor que pueda tener que aumente el riesgo de cáncer, o puede ser una suma de algunos factores que pueden aumentar también tanto el desarrollo como el pronóstico de la enfermedad. Si tenemos un paciente que, por ejemplo, aparte de fumador, consume bastante alcohol, va a tener mucho mayor riesgo de presentar una lesión cancerígena en boca. Asimismo, los fumadores pasivos, es decir, las personas que no fuman pero están expuestas al humo de tabaco, también tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de la cavidad oral y de la orofaringe. Vamos a ver un poco en la diapositiva siguiente cuáles son los síntomas del cáncer oral. Si bien algunas formas iniciales del cáncer son asintomáticas, algunas de otras formas pueden presentar los siguientes síntomas. Por favor, explícanos un poco más estos síntomas. Bueno, en los síntomas lo que puede presentar es problemas para masticar,
úlceras bucales que pueden sangrar, dolor y dificultad para deglutir, dificultades en el habla, los ganglios linfáticos inflamados en el cuello, problemas linguales, también pérdida de peso. Comúnmente los pacientes que presentan cáncer oral suelen llegar al consultorio con una especie de llaga que no cicatriza. Es uno de los principales síntomas que clínicamente se puede observar. Sí, en muchos casos es del odontólogo en un examen de rutina o porque el paciente acude por una lesión, como explicaba antes Michelle, una úlcera que no cura, que ya va meses o va semanas y no cicatriza, puede ser un indicativo de una lesión cancerosa. Entonces hay que tener mucho esto en cuenta los odontólogos que nos ven, que estén pendientes de pacientes que llegan con este tipo de alteraciones de la mucosa que no curan o que son de mucho tiempo de duración y no ceden a los tratamientos habituales de una úlcera normal, ¿sí? Vamos a ver en la siguiente diapositiva algunos otros signos en cambio del cáncer oral. Aquí ya podemos ver que puede haber un cambio en la coloración de los tejidos orales. Ya hablamos antes de la eritroplasia, leucoplasia, pueden ser estadios iniciales de una lesión cancerosa, ¿sí? También se presentan protuberancias, engrosamientos que antes no habían. Comienza a hacerse la superficie, comienza a perder sus cualidades, comienza a hacerse una superficie áspera. Aparece, aparecimiento de costras en caso de piel y de úlceras que no curan en caso de la mucosa oral, ¿sí? Además, también el paciente puede quejarse de dolor, sensibilidad o adormecimiento en alguna zona afectada, y también puede haber un cambio de voz por crecimiento del tumor a nivel de la zona de la faringe. Vamos a observar también en imagen a continuación que el examen clínico es muy importante, que lo realice el odontólogo, no solo de la cavidad oral, sino también de los tejidos circundantes del cuello. Aquí se puede observar que está realizando una palpación de lo que es el tejido, de los nódulos, el tejido linfático de la región del cuello. ¿Sí? Cualquier alteración, cualquier engrosamiento, cualquier aumento de volumen, hay que ver la razón. Puede ser también una causa viral bacteriana, por ejemplo, pero si no es esto, hay que ver realmente cuál es el origen de este aumento de volumen de la zona de los ganglios linfáticos. Explícanos un poco más acerca de los exámenes complementarios que realizamos para diagnosticar lo que es el cáncer. Los exámenes complementarios, hablamos principalmente de una biopsia, también se realizan biopsias por cepillados, podemos observar también en radiografías, tomografías, ultrasonidos y coloración de la mucosa. En la siguiente diapositiva podemos observar un poquito sobre la biopsia. La biopsia se trata de extirpar una sección del tejido afectado y esto mandar a realizar un examen de patología. Entonces así podemos descartar o a su vez también dar un diagnóstico de cáncer. Claro, aquí como ya en otro programa, los tipos de biopsias pueden ser biopsia incisional, excisional. Si la lesión es pequeña, se puede extirpar toda la lesión, una biopsia excisional. Si la lesión es de mayor tamaño, solo realizamos la toma de una pequeña muestra, una incisión, y le mandamos un estudio histopatológico para determinar realmente la naturaleza del tejido afectado y saber el diagnóstico concreto. Otro de los exámenes que se realiza es la biopsia por cepillado, en donde se utiliza un pequeño cepillo para recolectar las muestras de la superficie de la cual estamos sospechando. La muestra se envía a un laboratorio para ser analizado. Si la muestra sale positiva, es lo más recomendable realizar una biopsia incisional para estar seguros del diagnóstico. También se puede realizar por medio de una tomografía, en donde se crea una imagen tridimensional en el interior del cuerpo utilizando rayos X. Se toma desde diferentes ángulos y con una computadora podemos combinar las imágenes y nos dará una vista detallada de los cortes transversales y nos dejará observar anomalías o tumores. Claro, en muchos casos para la tomografía, para el diagnóstico de cáncer, lo que estudia son medios de contraste para que el tumor se pinte y saber hasta qué zona está avanzado, o también el volumen que tiene el tumor. Con lo que respecta al ultrasonido, se utilizan ondas de sonido para crear una imagen de los órganos, y en este examen se puede detectar lo que es la diseminación del cáncer a los ganglios linfáticos, cuello o los llamados ganglios linfáticos cervicales. Sí, vamos a ver también en la imagen siguiente que podemos utilizar un tipo de coloración específica
para identificar la zona que está identificada como con cáncer o que puede ser un posible cáncer. En este caso, si se dice el azul de toluidina, el paciente se enjuaga y queda marcada esa zona. Entonces sabemos que esa zona es la afectada y podemos determinar a través de un examen, como ya habíamos antes de biopsia, qué tipo de lesión es. ¿Sí? Dentro de los tratamientos, el principal objetivo del tratamiento en el cáncer es curar el cáncer y también es importante la preservación de los tejidos circundantes, es decir, de los nervios, órganos y tejidos que se encuentran cerca de la zona afectada. Vamos a ver que muchos de estos tratamientos son quirúrgicos en combinación con tratamientos farmacológicos y también con radiación. A continuación vemos una cirugía de cáncer oral. En este caso lo que se hizo fue una glosectomía parcial, es decir, se cortó parcialmente la lengua porque tenía un tumor en el dorso. ¿Sí? Aquí se reconstruyó la parte afectada con un injerto libre radial. Podemos observar que en muchos casos es necesario grandes cirugías para eliminar el tejido afectado. Muchas veces cuando el tejido cancerígeno ya ha afectado el hueso, son necesarias resecciones completas de la mandíbula o del maxilar, o hemimandibulectomías o hemimaxilectomías, para evitar que el cáncer siga propagándose. Otra opción que tenemos de tratamiento es la radioterapia. La ventaja de la radioterapia es que preserva los tejidos orales y también su función. La desventaja es que es un tratamiento largo y no es selectivo, es decir, también corre el riesgo de lesionar tejidos sanos. ¿Sí? Y también puede inducir a otras enfermedades por la exposición a la radiación también. La quimioterapia también se puede utilizar, que es la utilización de fármacos que van a tener la capacidad de reducir esta replicación de las células, pero también hay que tener en cuenta que no es un tratamiento selectivo, ¿sí? También va a destruir células normales de nuestro organismo y tiene muchos efectos secundarios, como puede ser pérdida del apetito, hay pérdida de la sensación del gusto, hay calvicie, fatiga, el paciente baja bastante de peso, ¿sí? Y muchas veces se utiliza en combinación con la quimioterapia y radioterapia, va a tener un mayor efecto y también junto con la cirugía en muchos de los casos. La mejor cura, como siempre dicen, es la prevención. Entonces, lo que nosotros deberíamos realizar en la casa frente a un espejo bien iluminado sería palpar el cuello en busca de nódulos, bultos o tumoraciones o algún tipo de tejido anormal. El segundo paso sería sacar la lengua, examinar completamente el dorso de la lengua, mover la lengua de un lado al otro para observar los bordes de la lengua, que no tengan igual ningún bulto, ningún tipo de alteración. También las mejillas, el color, la forma, tocar y observar por dentro los labios que no tengan ningún tipo de igual de tumoración o de forma o de mancha o de forma, y levantar la lengua, tocar el paladar y de igual manera observar el piso de la boca. Exactamente, este examen es muy recomendable que se hagan a los pacientes, no es algo que demora no más de 5 minutos y que puede ayudar a diagnosticar precozmente alguna lesión que puede ser perjudicial a futuro. Tampoco se van a hacer cada día. Este examen se puede hacer el paciente cada 2-3 meses. Obviamente, si el paciente acude al odontólogo 2 veces al año, va a ser también de gran ayuda, ¿sí? Pero en tal caso yo recomiendo realizar este autoexamen cada 2-3 meses, que el paciente se lava. Si detecta algún cambio de coloración, alguna inflamación que no es normal, que ya lleva bastante tiempo, ¿sí? Alguna lesión que sangra fácilmente y que persiste y es persistente y no se va, por favor acudir lo más pronto para su odontólogo para que él logre decir un diagnóstico y saber de qué lesión se trata, antes de que pueda ser una lesión que sea perjudicial o que ya el tratamiento sea muy tardío, o sea, ya puede ser ya una metástasis, como hablamos, por ejemplo, y todo se complique realmente. Bueno, espero que todo haya quedado claro. El tema de hoy es muy importante, es la prevención también, el tratamiento del cáncer, ¿sí? Cualquier duda, comentario, si tienen algún paciente, algún pariente, alguna persona conocida que tenga algún tipo de estas lesiones, no duden por favor en contactarnos en los teléfonos que mandamos a continuación. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 presentó Salud Dental. Hasta la próxima.